Vamos a presentar reloj digital con alarma. Para esto se han planteado los objetivos. El primer objetivo, diseñar un reloj digital con función de alarma usando el CLS de la familia TTL eh, y simular en Circuit Maker. Segundo, comparar 6 variantes de diseño de relojes digitales con diferentes CLS. Tercero, analizar las hojas técnicas de cada circuito integrado e identificar sus parámetros críticos para el diseño. Y cuarto, verificar mediante la simulación digital el correcto funcionamiento del contador módulo 60 segundos sobre minutos y módulo 24 en horas. Siguiente, por favor. Bueno, eh, en esta diapositiva se presenta el funcionamiento básico de un reloj digital. Todo el proceso comienza con un oscilador de 32.768, lo cual genera una señal periódica y estable que servirá como referencia de tiempo para todo el sistema. Sin embargo, esta frecuencia es demasiado alta para medir segundos directamente, por lo que pasa a un divisor de frecuencia. La función de este bloque es reducir la señal hasta obtener una frecuencia de 1 Hz, es decir, un pulso por segundo. Estos pulsos son enviados a los contadores BCD, que son encargados de registrar el paso del tiempo. Primero se encuentra el contador de unidades, que cuenta de 0 a 9. Cuando completa su ciclo, envía una señal al contador de decenas, que cuenta de 0 a 5. La combinación de ambos permite obtener un conteo de 0 a 59 segundos y minutos, formando un contador de módulo 60. Para las horas se utiliza un contador de módulo 24, el cual permite representar las horas desde 0 hasta 23. Cuando se detecta el valor 24, el sistema genera un reinicio automático y vuelve a 0. Posteriormente, la información almacenada en los contadores es enviada al decodificador BCD a 7 segmentos. Este circuito convierte los datos binarios en señales capaces de encender los segmentos correspondientes del display. Y bueno, finalmente los display de 7 segmentos muestran visualmente la hora al usuario. Además, el sistema incorpora una alarma digital que compara la hora actual con una hora previamente programada y activa una salida cuando ambas coinciden. Bien, continuando, por mi parte, les voy a hablar sobre cómo se arma el reloj digital usando el integrado, perdón, 74192. Y bueno, básicamente elegimos este chip porque es un contador BCD sincrónico. ¿Qué ventaja nos otorga que sea de esta manera? Bueno, como es BCD, ya viene diseñado para contar del 0 al 9 y bueno, lo cual es ideal porque se acopla directo a lo que necesitamos ver en las pantallas. Y como es sincrónico, todos los cambios internos pasan al mismo tiempo. Esto nos salva de los famosos glitches o parpadeos raros en el display. Para hacer el reloj completo, se usa exactamente 6 de esos chips y los cuales se van a agrupar en 3 pares, dos para los segundos, dos para los minutos y dos para las horas. O sea, un chip para las unidades y otro para las decenas de cada bloque. El truco de todo esto está en cómo los conectamos en cascada. Empezando por los segundos, el chip de las unidades cuenta de 0 a 9. Cuando da la vuelta, le manda una señal al chip de las decenas para que sume 1. Pero hay que tener cuidado ahí, ya que los segundos solo llegan hasta 59. Y para controlar esto, le ponemos una compuerta lógica, es decir, un AND, y apenas la compuerta detecta que las decenas intentan marcar un 6, resetea los segundos a 0 y de paso le avisa al bloque de los minutos para que avancen. Y en cuanto al bloque de los minutos, funciona exactamente igual. Llega a 59, se resetea y le pasa la posta a las horas. Y en cuanto a las horas, la jugada cambia un poco porque sabemos que el tope es 24 horas. Así que usamos nuestra compuerta lógica para detectar cuando hay un 2 en las decenas y un 4 en las unidades al mismo tiempo. En ese instante exacto se activa un master reset y todo el reloj vuelve a ser 0 horas, 0 minutos, 0 segundos.
Y bueno, para terminar, la salida de cada uno de estos seis integrados va conectada a su decodificador, como lo es el 7447, para poder encender los display de 7 segmentos. Es un diseño ordenado y fácil de armar. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con las variantes que utilizan los circuitos integrados 4511 más 7493 y también el de 74393. Estos básicamente nos ayudan a dividir la frecuencia del reloj digital, pero para entenderlo todo aún más allá, eh, tenemos que tener en cuenta que el 4511 es un decodificador BCD a 7 segmentos, que, bueno, en palabras simples, recibe la información en binario y las convierte para que pueda mostrarse correctamente en el display. Por otro lado, el 7493 es un contador binario que nos es importante ya que se puede utilizar como un divisor de frecuencia, lo que nos hace recibir la señal a una velocidad muchísimo mayor del oscilador y reducir también su frecuencia poco a poco. Por ejemplo, en cada capa interna pues se divide la frecuencia entre dos, permitiendo obtener señales más lentas que luego se usan para contar los segundos del reloj. Eh, la siguiente variable utiliza el circuito integrado 74393, que este también es un circuito integrado que tiene un contador binario, pero su diferencia tiene una ventaja de incluir dos contadores independientes dentro del mismo encapsulado. Además, pues que puede trabajar a velocidades muy altas, que al igual del 7493 se utiliza para dividir la frecuencia de entrada, pero también dependiendo de la salida que se tome, ¿no? La señal también puede ser dividida entre 2, 4, 8 o 16, que gracias a esto pueden generarse señales de tiempo necesarias para el correcto funcionamiento del reloj. Es por ello que podemos decir que el 7493 como el 74393 cumplen con la función del divisor de frecuencia, dándonos a entender que nos dan una señal muchísimo más rápida del oscilador y pues que a su vez lo convierten en señales más lentas y controladas, permitiendo que el reloj avance correctamente segundo a segundo. Bueno, continuando con las variantes, el reloj digital también cuenta con la combinación clásica del TTL con los circuitos integrados del 7490 y 7447 y el CIMM 5314, que representa una etapa más avanzada e integrada en la evolución de los relojes digitales. Ambas variables muestran cómo la tecnología fue simplificando los diseños con el paso del tiempo. Por ejemplo, la variante del CI 7490 sumando el 7447, esta es una de las configuraciones más tradicionales en relojes digitales didácticos. El CI 7490 es un contador PCD TKD, capaz de contar de 0 a 9. Internamente tiene dos secciones, la primera divide por 2 y la otra divide por 5. Al conectarlas correctamente se obtiene una cuenta completa de 0 a 9, ideal para representar las unidades de segundos, minutos u horas. El CI 7447 es un decodificador BCD a 7 segmentos que convierte la salida binaria del contador en señales para mostrar los números en los displays de ánodo común. En conjunto, el 7490 y el 7447 permiten visualizar el conteo de tiempo en formato decimal para formar un reloj completo. Se usan varias pares de estos, integrados 2 para segundos, 2 para minutos y 2 para horas. Además de que se agregan compuertas lógicas NAND o AND para implementar los resets del módulo. Por ejemplo, en el módulo 6 para las decenas de segundos y minutos cuenta de 0 a 5. En el módulo 2 o 3 para las decenas de horas cuenta de 0 a 2. Este diseño es muy útil en el aprendizaje porque permite ver físicamente cómo los pulsos de reloj se transforman en números visibles y cómo la lógica digital controla cada etapa del conteo. Pasando con la variante CIMM 5314, este representa una versión más moderna y compacta de reloj digital. Es un circuito integrado especializado que incluye internamente todos los bloques necesarios,
tanto el divisor de frecuencia, contadores, decodificadores y salidas para display de 7 segmentos. Funciona directamente con la frecuencia de la red eléctrica de 50 a 60 ohms, que actúa como referencia de tiempo, además de que también permite seleccionar el formato de 12 a 24 horas e incluso manejar la indicación AM-PM. Sus salidas están multiplexadas, lo que significa que puede controlar varios dígitos con menos pines, haciendo el diseño mucho más eficiente. La principal ventaja del MM5314 es su alto nivel de integración. Con muy pocos componentes externos se obtiene un reloj digital completo. Sin embargo, su precisión depende de la estabilidad de la frecuencia de la red eléctrica, y por eso hoy se considera más un componente histórico y didáctico. Continuamos con la variante del microcontrolador PIC16F628A, el cual es un chip de 8 bits con arquitectura RISC, que posee 2 KB de memoria flash para almacenamiento del programa y 128 bytes de memoria RAM. En esta implementación, el microcontrolador reemplaza por completo toda la lógica de los controladores, divisores y decodificadores físicos mediante un programa estructurado en ensamblador o C. Para el control del tiempo se utiliza el módulo interno del timer 1, junto a un cristal externo de 32.768Hz, lo que genera interrupciones exactas cada segundo, que actualizan los registros de la hora de la RAM, además de que el manejo de los displays de 7 segmentos se realiza mediante multiplexación, lo que permite reducir drásticamente el número de pines y cables necesarios en el circuito. La transición de usar lógica discreta a usar soluciones basadas en software ofrece 3 ventajas clave. Primero, un ahorro de espacio crítico, ya que un solo chip integrado sustituye toda la fila de contadores, decodificadores y compuertas de reset de los diseños tradicionales. Segundo, una flexibilidad total, puesto que si se desea modificar el comportamiento del reloj o la lógica de la alarma, no se cambiará ningún cable, sino que solamente se edita el código y se reprograma el chip. Por último, se logra la eliminación de fallas físicas o glitches, a diferencia de los circuitos cableados donde todos los retardos de programación asíncronos generan pico de tensión no deseados. Al resetear los módulos, el flujo del microcontrolador es síncrono y controlado, garantizando la estabilidad del sistema. Esta variante evidencia el salto tecnológico dentro del proyecto, pasando a la rigidez y limitación hardware y cableado a la flexibilidad, control y optimización que ofrece software. Para este proyecto se utilizó el CI74193, un contador binario de 4 bits que puede contar hacia arriba y hacia abajo. Se eligió porque trabaja en binario de 0 a 15, lo que facilita el controlar los reinicios del conteo mediante la detección de ciertos estados. Además, cuenta con funciones como carga paralela, borrado asíncrono y señales para conectar varios contadores entre sí. Los segundos y minutos se diseñaron con módulo de 60. Para ello se usaron dos contadores, desde 419.3, conectados en cascada. Uno cuenta las unidades de 0,9 y el otro de las decenas de 0,5. Cuando el conteo llega a 60, ambos contadores se reinician automáticamente y vuelven a cero. El mismo funcionamiento aplica tanto para los segundos como para los minutos. Las horas se configuraron en formato de 24 horas. El circuito detecta cuando aparece el valor 24 y en ese momento genera una señal de reinicio para regresar al conteo a cero. De esta manera, el reloj mantiene correctamente el ciclo diario de 24 horas. La alarma funciona comparando la hora actual con una hora previamente programada. Esta programación se realiza mediante un switch DIP. Cuando ambas horas coinciden, se activa una salida que puede encender un LED o un buzzer. Además, se utilizó un flip-flop RS para mantener la alarma activa hasta que el usuario apague manualmente. Todo el circuito fue aprobado en Circuit Market antes de su implementación física. El software permitió observar el funcionamiento de los contadores y verificar que los segundos, minutos y horas avanzan correctamente. También se comprobó que la alarma se activará en el momento programado. Durante la simulación se detectó un pequeño error en la señal de reinicio, causado por los tiempos de propagación
de los contadores. Para solucionarlo, se modificó la lógica de detección, haciendo que el reinicio ocurriera en el estado siguiente al límite. Esto eliminó el problema y mejoró la estabilidad del sistema. Bueno, pasando a presentar el reloj digital. Como podemos observar, este circuito presenta un reloj digital con sistema de alarma, diseñado completamente con componentes lógicos TTL, el cual pertenece a la familia 74LS. Su función principal es contar el tiempo en horas, minutos y segundos, como se puede ver, mostrarlo en un display de 7 segmentos y activar una alarma visual o sonora cuando el tiempo programado coincide con el valor establecido. Como podemos ver, su estructura de circuito se divide en tres partes, en tres secciones que son sumamente principales: los contadores y decodificadores, en el cual se usan los contadores 74LS90 y el 74LS85, que son para generar las unidades y decenas de segundos, minutos y horas. Cada contador envía su salida a un decodificador 7447, que convierte el número binario en un formato adecuado para los displays de 7 segmentos. Pasando al módulo de alarma, la alarma se implementa con comparadores 74LS85 que verifican si el valor actual del reloj coincide con el valor programado. Cuando ambos valores son iguales, las compuertas lógicas AND y OR activan el flip-flop 74LS74, el cual mantiene la señal de alarma encendida hasta que presione el botón Reset. La salida del flip-flop controla un LED o buzzer simulando la alarma. Control y reinicio. Como podemos ver, el circuito incluye un botón de reinicio reset que permite volver a cero los contadores o apagar la alarma. También hay una fuente de reloj clock que genera los pulsos de tiempo ajustable para acelerar o ralentizar la simulación. Pasando a la función general, el clock genera sus propios pulsos que incrementan los contadores de segundos. Al llegar a los 60 segundos, el contador de minutos se incrementa automáticamente y lo mismo ocurre con las horas. Los comparadores verifican constantemente si el tiempo actual coincide con el valor de la alarma. Cuando hay coincidencia, se activa el LED o buzzer, indicando la alarma. El botón Reset apaga la alarma y reinicia finalmente el sistema. Como conclusiones de este proyecto, podemos tener que este demuestra de cómo se puede construir un reloj digital funcional con alarma usando solo lógica combinacional y secuencial. Sin microcontroladores, es sumamente excelente ejemplo de aplicación práctica de comparadores, contadores, decodificadores y compuertas lógicas, mostrando cómo interactúan para lograr una tarea real de temporización y control. Gracias. Así.